Buenas, estimados colaboradores, emprendedores. Una vez más, estamos por aquí compartiendo algunos conocimientos sobre cómo elaborar una tesis y un monográfico de calidad para cualquier universidad. En esta ocasión vamos a tratar el tema de el cuadro de operacionalización de las variables. Vamos a tratar ese cuadro, que lo llevan la mayoría de las tesis. ¿En qué consiste la operacionalización de variables? Como hemos visto en todo el trayecto de este entrenamiento, las variables del tema son las bases, es lo esencial para comenzar a redactar y a desarrollar la redacción de un trabajo científico de forma coordinada, paso a paso. El fundamento es la variable. En cada acápite del desarrollo de una tesis se tiene que tomar en cuenta las variables. Bien, entonces, el cuadro de operacionalización de variables se utiliza. El propósito de ese cuadro es, estoy compartiendo pantalla, el propósito de ese cuadro es, al fin y al cabo, crear el instrumento de investigación que se va a aplicar en la población objeto de estudio. Y también, eso es en caso de una investigación cuantitativa o cualitativa. Sin embargo, hay investigaciones documentales donde no se va a aplicar un instrumento a una población, a un lugar, sino que son investigaciones mayormente descriptivas que se fundamentan en párrafos, en fuentes bibliográficas, y se utilizan métodos de comparación, los cuales también se usan cuadros de variables, pero ya no con la intención de aplicar un instrumento en un lugar específico, sino que se utiliza el cuadro de variables para medir los resultados, para comparar los resultados de las fuentes consultadas, de las bases bibliográficas, con el desarrollo de nuestro trabajo. En este caso, vamos a suponer que estamos trabajando una tesis cuantitativa, donde debemos aplicar una encuesta o una entrevista a una población, a un lugar, a una empresa, a una institución. Bien, entonces el objetivo del cuadro al final es crear el instrumento de investigación. Explicar al lector de dónde se origina el instrumento, la encuesta que usted aplica en la población objeto de estudio. Esa es la intención o el propósito fundamental del cuadro de operacionalización de variables. Es decir, no podemos sacar de la mente una serie de preguntas, escribirla y decir, esta es la encuesta, ya voy a aplicarla. No. Debemos hacer un cuadro de variables, tomando en cuenta los objetivos, la variable de los objetivos, y de ahí sacaremos indicadores, los cuales se convertirán en preguntas de investigación para la encuesta. Procedemos formalmente a la explicación de este cuadro tan importante en un trabajo científico. Cuadro de operacionalización de las variables. Muchas veces este cuadro va ubicado en el capítulo 1 de la tesis, otros asesores lo exigen en el capítulo 3 y otros en el capítulo 2.
Pero lo importante es que la tesis lleve el cuadro. Bien, aquí tenemos el esquema, como debe de ir el cuadro de operacionalización de variables. Lo primero que debemos hacer es bajar los objetivos de investigación. Esos objetivos que creamos a partir de la sistematización del problema. Esos objetivos que salieron de aquellas preguntas que fueron originadas del planteamiento del problema. Esos mismos objetivos solamente se copian y se pegan en esta primera casilla, la que estoy poniendo ahora mismo en color verde. Vamos a suponer que yo copié ese primer objetivo. Es el primer objetivo de mi investigación, sencillamente lo copié y lo pegué aquí en el cuadro. Si yo tengo 5 objetivos, tengo que hacer 5 casillas. La casilla número 1. Aquí tengo otra casilla que es el segundo objetivo. Casilla número 2. Aquí tengo otra casilla que es el tercer objetivo. Casilla número 3. Y aquí tengo la última casilla, número 4, porque solo tengo 4 objetivos. Por cada objetivo tengo que crearle una casilla individual. A cada objetivo le vamos a sacar entonces las variables. Recordando que las variables son las palabras que le dan sentido a una oración, o a una pregunta de investigación, o a un objetivo, o a un tema. En este caso dice que el objetivo 1 es presentar las estrategias implementadas por el equipo de gestión para incidir en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del segundo ciclo. Ese es el objetivo 1. Este objetivo tiene 2 variables. La primera es estrategia, aunque la pusimos de segunda, y equipo de gestión. Esas son las 2 variables de este objetivo. Equipo de gestión y la palabra estrategia. Si le quitamos esas dos palabras, la oración o el objetivo pierde el sentido. No se entiende. Entonces, ya que hemos determinado las variables, en esta casilla que está aquí de lado, la colocamos. O sea, le creamos una casilla que diga variable aquí arriba. Podemos ver la temática del esquema. La primera casilla se llama objetivos, ponemos de verde. La segunda casilla se llama variable. Vamos a ponerlo color azul. Variables. Bueno, vamos con las variables. Algo que hay que tomar en cuenta es que si el objetivo tiene 2 variables, la casilla que corresponde a la variable de ese objetivo se divide en 2. Como podemos ver aquí o podemos observar. Objetivo, equipo de gestión, tiene una casilla aparte, una subcasilla. La variable equipo de gestión y la variable estrategia también tiene una subcasilla aparte, dentro de la misma casilla del primer objetivo. ¿Por qué? Porque a cada variable debemos hacerle una descripción, un concepto. Aquí entra la descripción, la vamos a poner color, ahí medio mamey, algo así. Bien, entonces, cuando hablamos de la descripción, estamos hablando que vamos a buscar un concepto de un autor sobre el significado de esa variable. O sea, vamos a buscar un autor, un párrafo de un autor, lo más corto posible, que nos explique qué significado tiene esa variable que arrojó el objetivo. Es decir, equipo de gestión, yo voy a buscar un autor que me describa qué significa equipo de gestión desde su punto de vista y lo voy a citar con la norma correspondiente que se esté citando en el trabajo. Sea APA o ISO o MLA, la norma que se esté usando. Bien, entonces ya sabemos que por cada variable debemos hacerle una definición del concepto. Por ejemplo, aquí tenemos la variable estrategia, debemos buscar un autor
que nos hable o que nos explique qué significa la palabra estrategia. Bien, entonces, hasta ahí estamos claros. Ahora procedemos a lo esencial. Esto es lo esencial del cuadro. Todo es importante, pero todo se hace con el objetivo de llegar hasta los indicadores. Indicadores. Viene siendo la parte más esencial del cuadro. Los indicadores salen de las variables. De las variables. Este punto aquí de la descripción o el concepto de los autores es importante y se usa para fundamentar la importancia de las variables. Sin embargo, los indicadores van a salir de las variables. Los indicadores son las pequeñas acciones que se hacen para hacer realidad el desarrollo de una variable. Por ejemplo, un equipo de gestión, ¿de qué se encarga? Entonces, los indicadores explican de qué se encarga el equipo de gestión. El equipo de gestión se encarga de coordinar, de planificar y supervisar. ¿Ves? Entonces, estos indicadores salieron de la variable equipo de gestión. Los indicadores prácticamente explican la función de la variable. ¿Qué? La función del cargo, la función que hace esa variable. Un equipo de gestión en un colegio o en una escuela está para coordinar, se convierte en el primer indicador, está para planificar, se convierte en el segundo indicador y está para supervisar, se convierte en el tercer indicador. Se sacan todos los indicadores que uno considere oportuno que la variable le pueda arrojar. Mientras más indicadores usted tenga, usted tendrá una encuesta más sustentativa. En este caso, la primera variable nos arrojó 3 indicadores. La segunda variable del mismo objetivo nos arroja, dice, la palabra es estrategia. ¿En qué consiste estrategia? Bueno, viene siendo, cuando hablamos de estrategia, estamos hablando que tenemos que hacer proyectos, que tenemos que plantearnos objetivos, que tenemos que tener un sistema de dirección y que tenemos que tener una metodología. Una metodología. O sea, una metodología para poder llegar al fin establecido a través de la estrategia. Y ahí tenemos identificados los indicadores de la variable 1 y 2 del primer objetivo. ¿Qué vamos a hacer con estos indicadores? Como le había dicho desde el principio, cada indicador se convierte en una pregunta de investigación para el instrumento. Si evaluamos el instrumento, el primer entrenamiento que impartimos, si evaluamos el instrumento y comparamos cada pregunta con estos indicadores, nos daremos cuenta que cada pregunta, vamos a hacer una pausa porque tenemos una intersección. Continuamos. Entonces, nos daremos cuenta que cada pregunta está compuesta por estos indicadores. O sea, con la palabra coordinación, yo voy a hacer una pregunta para yo preguntarle a los encuestados. Podría ser, ¿cómo es el proceso de coordinación del equipo de gestión? Esa sería la primera pregunta en el instrumento de investigación. Otra pregunta con el segundo indicador podría ser, ¿planifica el equipo de gestión
la evaluación de los docentes. Otra pregunta podría ser ¿cómo incide la supervisión del equipo de gestión en que los docentes utilicen la TIC? Utilicen las TIC. Y ahí podemos entender cómo se va formando el instrumento de investigación. Aquí en la última casilla dice instrumento. O sea, aquí sencillamente vamos a poner el nombre del instrumento que se va a utilizar en el trabajo de campo, en la población, al hacer la investigación. En este caso usamos una entrevista. Se le hizo una entrevista al equipo de gestión, a los encuestados, a la población, se le hizo entrevista. Aquí se pone en la última casilla si es una entrevista, una encuesta, los diferentes tipos de instrumentos que existen, dependiendo de la naturaleza de la investigación. Y así sencillamente se va llenando cada cuadro de cada espacio, ¿verdad? De los objetivos. Este fue el objetivo 1. El objetivo 2 sería hacer el mismo proceso que hicimos en el objetivo 1. Y así sucesivamente el objetivo 3 y 4. Para que podamos completar el cuadro de operacionalización de variables. Ya los demás objetivos, el desarrollo de las variables en el cuadro de operacionalización de los demás objetivos lo harán ustedes en la tarea que le vamos a asignar en la plataforma. Hasta aquí ha sido la presentación de cómo llenar un cuadro de operacionalización de variables para sacar al final nuestro instrumento de investigación o la encuesta o la entrevista que vamos a aplicar en el trabajo de campo. Pasen buena, sigan aprendiendo para que sigan haciendo trabajos científicos de calidad.